Y bueno, durante este tiempo como iglesia hemos estado estudiando el libro de los Hechos, un libro maravilloso que podemos ver gran profundidad de cómo vivía la iglesia, esta iglesia primitiva, esta iglesia del primer siglo, cómo realmente eran estos cristianos, cuáles eran sus hábitos, cómo se iba propagando el evangelio, y podemos ver a raíz o a través de este libro maravilloso cómo el evangelio se empezó a expandir de algo tan quizás pequeño, de una localidad tan pequeña, hacia todo el mundo hasta el día de hoy. Y este libro de los Hechos es completamente maravilloso por eso. Y el día de hoy nosotros nos centramos y estamos parados en el capítulo 9, que en sí habla principalmente de la historia, la conversión o la transformación que tiene Pablo, el apóstol Pablo, por medio de Jesucristo. Está centrado prácticamente en su vida, en su conversión de alguien que realmente es un perseguidor de los cristianos, y nosotros podemos ver que la iglesia, cuando empieza a crecer, empieza a tomar fuerza, también esto empieza a hacer ruido para los líderes religiosos, empieza a hacer ruido para las autoridades. Entonces, de alguna u otra forma había que exterminar, de alguna u otra forma había que terminar con los cristianos, con estas personas. Y Pablo, el apóstol Pablo, que para muchos el día de hoy es un gran referente, y nosotros muchas veces lo citamos y decimos: wow, me gustaría ser como el apóstol Pablo, me gustaría tener los viajes misioneros del apóstol Pablo, me gustaría vivir tantas cosas. Pero cuando nosotros empezamos a analizar en detalle la vida de esta persona, del apóstol Pablo, cómo fue su conversión, realmente debemos empezar a escarbar un poco y mirar un poco más atrás y ver realmente qué dice la palabra del Señor. Y en el capítulo número 9 nos da una pincelada tremenda de cómo fue su conversión, de alguien que es fervientemente un perseguidor de los cristianos, que alguien fervientemente es alguien que lo único que quería era exterminar a los cristianos en nombre de Jesús de todas partes, y vemos cómo hay una transformación. Y me gustaría, a través de este sermón, poder dividirlo en algunas partes para que podamos ir entendiendo cómo se va desarrollando esta conversión. Y es por eso que he titulado esta predicación Prisionero del Camino. He titulado Prisionero del Camino. Si a alguien quizás le gusta tomar apunte o algo, se ha titulado el día de hoy Prisionero del Camino. Y quiero tomar tres acontecimientos o tres posturas en las que estuvo Pablo antes de tener esta conversión, o antes de llegar a ser esta persona que conocemos el día de hoy como un gran predicador, un gran evangelista, aquel que llevó el evangelio a distintos lugares, a los gentiles. Pero no fue un proceso fácil, sino que hubo un proceso de parte de Dios. Y quiero hablar acerca de tres momentos que vivió el apóstol Pablo. Y número uno, el primer momento que vivió, que fue un perseguidor del camino. Y alguien podría decir: ¿cómo un perseguidor del camino? No sé a cuántos de ustedes le ha pasado en algún momento que ha hecho algunos planes y dice: yo el fin de semana voy a hacer esto, y los planes muchas veces no salen como nosotros quisiéramos. ¿Quién en algún momento, no sé, ha planeado algo y dice: yo el fin de semana voy a estar en la casa de mi mamá, y al final pasó algo que no lo puedo hacer? ¿Cuántos quizás no han empezado una dieta un día lunes? ¿Y qué pasó con la dieta el día lunes? No comenzó la dieta el día lunes. Siempre no parten los días lunes. O algunos tienen planes, o alguna hermana dicen: yo el lunes voy a cocinar esto, el martes voy a cocinar esto. Y siempre pasa algo, y los planes realmente no se llevan a cabo porque pasa siempre algo distinto. Y cuando nosotros empezamos a ver y profundizar en este capítulo maravilloso, empezamos a ver cómo el apóstol Pablo, en este momento llamado Saulo, bien notorio esto, Saulo empieza a tener una idea y dice: yo realmente quiero ir y vamos a exterminar y vamos a acabar a los cristianos. Vamos a acabar a aquellos seguidores del camino, aquellos seguidores de Jesucristo, aquellos que empezaron a reunirse, aquellos que empezaron a hablar de las maravillas de Jesús. Este Saulo de Tarso, este comandante, que tenía una gran autoridad gubernamental, toma la autoridad y dice: hay que perseguirlos. ¿Y cuál era su intención? ¿Y cuál era su principal motivación? Era ir a Damasco, poder tomar preso a algunos cristianos y llevárselos encarcelados a Jerusalén. Y uno se pone a pensar un poquito y dice: wow, ¿cómo el apóstol Pablo, esta persona que nosotros tenemos por acá arriba, en un momento fue tan malo?
Y de verdad que nosotros empezando a profundizar en estos versículos, en estos capítulos, podemos ver que su principal intención era poder ir a ese lugar, poder tomar a estos cristianos, aquellos seguidores de Jesucristo, aquellos que habían abrazado la fe de Jesús, aquellos que habían abrazado el mensaje de Jesús, aquellos que habían creído en su salvación y aquellos que habían creído en su resurrección. Saulo en ese momento dice, hay que ir y yo los tengo que llevar presos, yo los tengo que llevar encarcelados. Y es ahí donde comienza este viaje Saulo de Tarso, donde empieza a tener distintos contactos con las autoridades, con los sacerdotes, empieza a tener contacto para ir a las sinagogas, tomar a estos cristianos, llevarlos presos, y realmente el fin que él quería no era simplemente tomarlos presos y encarcelarlos, sino que era acabar con ellos. Y es una de las primeras cosas que siempre ha querido el corazón del hombre, o lo que ha querido siempre Satanás de una u otra forma, acabar con el cristianismo. Pero cuando nosotros empezamos y vamos al primer versículo, nos encontramos que dice en Hechos 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Mire lo que estaba gestando, lo que estaba haciendo Saulo, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la idea de Pablo, de Saulo. Su idea era pedir estas cartas, ir a Damasco, tomar a los seguidores de Jesucristo, llevarlos encarcelados a Jerusalén. Pero detengámonos un momento en la primera palabra. Lo primero que dice este versículo dice Saulo. Y es interesante, es bien interesante poder notar y poder ver qué significan algunos nombres. Y cuando nosotros empezamos a estudiar vemos que la palabra Saulo, el nombre de Saulo significa deseado o significa pedido, que deriva de una palabra en hebreo que es Shaul, o lo mismo que el mismo nombre que ocupaba el rey Saúl. Deriva de esa palabra. Entonces Pablo tiene este nombre que es un nombre hebreo, ya que es Saulo. ¿Por qué? Porque Pablo tiene orígenes judíos. De hecho, Pablo venía de la tribu de Benjamín. Es una persona que nace en Roma y por eso es conocido como Saulo de Tarso, pero sus orígenes eran orígenes hebreos judíos. Y es por eso que tenía un doble apelativo o un doble nombre. Por un lado tenía su nombre hebreo que era Saulo, que significa deseado o pedido. Pero por otro lado, muchos de nosotros lo conocemos y decimos, después de su conversión, conocemos a Saulo, lo conocemos como Pablo. ¿Pero qué significa Pablo? Y Pablo significa pequeño o humilde. Y es bien interesante poder notar cuál es la diferencia, amada iglesia, porque si no nos vamos fijando en los pequeños detalles, no vamos a ir entendiendo cómo Dios va obrando en la vida de las personas. Entonces aquí tenemos a una persona, tenemos a Saulo o Chaulo, o tenemos a Saulo que es el deseado o es pedido, que significa su nombre. Y en resumen es el nombre que él ocupaba o que le pusieron en su lengua hebrea, que le pusieron sus padres. Pero como él estaba en una región, como estaba en Roma, también tenía un nombre que es el que conocemos el día de hoy como Pablo. Pero aquí nosotros seguimos leyendo y dice Saulo, respirando aún amenazas, y él quiere perseguir a las personas del camino. Y quizás muchos de nosotros hemos escuchado esta expresión, los del camino, y era un nombre que recibían los primeros cristianos. Los primeros cristianos se les llamaba los del camino. Eran personas que habían abrazado, como le decía anteriormente, la fe en Jesucristo, que habían creído en su muerte, en su resurrección, y eran los seguidores del camino, eran aquellos que habían abrazado la fe de Jesús. Se utilizaban para descubrir a la comunidad cristiana primitiva. Se le conocía como los del camino. Hoy en día a muchos evangélicos en algún momento quizás se nos ha catalogado como los canutos. En ese momento se les decía los del camino. Pero es bien interesante porque cuando empezamos a leer este versículo, la palabra camino aparece con mayúscula, y en un momento de la palabra del Señor en la Biblia, Jesús se declara y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la Biblia. Y Pablo usa esta expresión, y Pablo toma esto, y toda la gente conoce a las personas del camino, porque eran las personas seguidores de este camino que era Jesucristo. Y podemos decir, entonces tenemos nuestro primer punto, que fue un perseguidor del camino. Fíjese bien cómo Saulo, una persona que había tenido mucha educación, que había sido una persona muy culta, una persona que realmente que había sido instruido de una forma quizás que no tenían otras personas, quiere ser un perseguidor del camino. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. Nos encontramos con un Saulo intentando tener una lucha. Mire, fíjese bien,
Saulo intentando tener una lucha con Dios, intentando tener una lucha con aquel que era el que le había dado la vida, intentando tener una lucha con aquel que lo iba a llamar un poco más tarde. Era Saulo intentando tener una lucha, intentando atacar a la iglesia, intentando atacar a los del camino, intentando atacar a aquellos que eran seguidores de Jesucristo. Y por eso que nos encontramos con este Saulo intentando tener una lucha que estaba prácticamente perdida para él. Era una lucha que estaba completamente perdida. No había opción de que Saulo pudiese ganar. Y él lo único que quería ser un perseguidor del camino, un perseguidor de los cristianos, un perseguidor de Jesús. ¿Qué otra postura tuvo Pablo después de haber sido un perseguidor de este camino? Fue encontrado por el camino, y ese es el punto número 2, de ser un perseguidor de estos seguidores de Cristo. Número 2, fue encontrado por el camino. Cuando leía este pasaje y analizaba en profundidad lo que significaba que Jesús hubiese encontrado, él tratando de encontrar a los seguidores para llevarlos de esclavo, Jesús lo encontró a él. Y vino inmediatamente, cuando leía la palabra, una experiencia que viví cuando era pequeño. No sé si a más de alguno le ha pasado. Yo recuerdo que era pequeño y recuerdo el primer día de clases. Y el primer día de clases fue tan desastroso para mí, el primer día de clase en kinder. ¿Por qué? Porque como muchos niños, el primer día de clase, ¿qué es lo que pasa? Se ponen a llorar y nadie quiere ir a la escuela. Yo me acuerdo que ese momento mi papá me fue a dejar a la escuela, me dejó ahí en kinder, y yo me acuerdo que me puse a llorar y me agarré de las piernas de mi papá y le dije: papá, por favor, quédate, no te vayas. Y mi papá me dijo: no, si yo me voy a quedar aquí. Como la mentira de muchos papás en kinder. Yo no sé si a muchos lo han hecho. No, si me voy a quedar aquí afuera. Y mi papá en ese momento me dijo: yo voy a estar acá afuera. Me fui a sentar y cuando me fijo, mi papá había desaparecido en 2 segundos, no estaba ahí. Yo me acuerdo que me puse a llorar y hasta el día de hoy me marcó tanto eso, porque mi papá ese día llegó atrasado a buscarme. Imagínense lo difícil que fue estar en el primer día de clases. Mi papá se fue, yo pensé que iba a estar conmigo, pero después se demoró. Y yo me acuerdo que estaba ahí, me acuerdo que estaba lloviendo y mis compañeros se habían ido y mi profesora se quedó con nosotros, especialmente conmigo, y yo esperé que mi papá llegara a buscarme. Y yo me acuerdo que estaba llorando y yo lo único que quería era que mi papá llegara, porque lo único que quería era que él me encontrara, que yo estaba ahí. Y muchas veces para nosotros el ser encontrados por Jesucristo, el realmente ser encontrados por Dios, realmente el vivir el hecho de que fuimos hallados en Él, que nosotros muchas veces estuvimos intentando buscarlo a Él, pero Él fue el que nos buscó a nosotros, Él fue el que nos encontró a nosotros. Y un reflejo quizás muy gráfico es la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo es hallado en el Padre. Y aquí nosotros podemos ver cómo Saulo es un perseguidor de la iglesia, pero tiene un encuentro con Jesucristo y es encontrado por Cristo. Siendo alguien que quería encontrar a los cristianos, es encontrado por Cristo. El versículo 3 y 4 del capítulo 9 dice: mas yendo por el camino, Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, un resplandor de luz del cielo. Y esto habla precisamente o claramente de la gloria del Señor. Pablo no estaba teniendo un encuentro con cualquier cosa. Saulo no estaba teniendo un encuentro de algo simplemente paranormal, sino que estaba teniendo un encuentro y estaba siendo encontrado por el dador de la vida. Estaba siendo encontrado por la gloria de Dios, por la chequiná de Dios. La manifestación de la gloria de Dios estaba en ese lugar. Y por eso dice que lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire, fíjese bien en este detalle, un Saulo tratando de perseguir a Jesucristo. Y continúa diciendo el versículo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pero detengámonos un poquito para poder analizar esto y para poder entender qué quiere decir todo este versículo. Entonces vemos que Pablo va y un resplandor, o sea, la gloria de Dios está delante de él. La gloria de Dios, el mismo Jesús está delante de él y Saulo es encontrado por él. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es la forma en que Jesús lo llama. Y no lo llama de una forma quizás muy, normal. ¿Sabe cómo lo llama? Le dice: Saulo, Saulo.
Y eso ya debería ser algo que a nosotros nos debería llamar la atención. ¿Por qué Jesús lo llama 2 veces? Y cuando nosotros podemos entender y estudiar un poquito acerca de esto, vemos que en otros pasajes de la Biblia también Dios llamó 2 veces a algunas personas. Y la palabra Saulo, Saulo, o este imperativo de poder describir 2 veces algo habla de intimidad. Habla de que es algo importante, habla de que para Dios es algo importante. Y podemos ver en 2 de Samuel, cuando murió el hijo de David, Absalón, David rasga prácticamente su llanto, su vestidura en llanto, y dice: Absalón, Absalón. Declara 2 veces eso y dice: Absalón, Absalón. Y él estaba triste. ¿Por qué? Porque tenía un grado de intimidad con Absalón. Era su hijo, estaba dolido y lo llama Absalón, Absalón. En Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo Isaac, antes de Abraham sacrificar a su hijo Isaac, lo llama y le dice: Abraham, Abraham. Y Abraham le dice: heme aquí. Y él le dice: no sacrifiques a Isaac, porque he visto tu obediencia. Vemos en Mateo como el mismo Señor Jesucristo en la crucifixión, en la cruz, dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero mire, fíjese bien este detalle. Habla y dice 2 veces: Elí, Elí. Abraham, Dios le dijo a Abraham: Abraham, Abraham. Y David dijo por Absalón, Absalón, Absalón. Y aquí nos encontramos con algo sumamente interesante, porque cuando llama a Saulo le dice: Saulo, Saulo. Y no lo está llamando como cualquier persona. ¿Sabe cómo lo está llamando? Lo está llamando como un íntimo, lo está llamando como alguien que realmente él ya lo conocía, como realmente alguien que él ya había elegido. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Pablo? Es una respuesta muy similar a la que ocuparon muchos profetas en el Antiguo Testamento. Mire lo que le dice Pablo, dice: ¿por qué me persigues? Es lo primero que le dice esta voz, lo primero que le dice Jesús: ¿por qué me estás persiguiendo? Y alguien podría decir: pero Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, no estaba persiguiendo a Jesús. Pero como estos cristianos eran el cuerpo de Cristo, Saulo estaba persiguiendo a Jesús. Y Saulo le responde: ¿quién eres, Señor? Hay que poner mucha atención en estos detalles, porque él, siendo un perseguidor de los cristianos, dice: ¿quién eres, Señor? Y reconoce que el que estaba enfrente de él, la gloria que estaba delante de él, no era más que el Señor. Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y para muchos puede ser extraña esa frase. ¿Qué significa dar coces contra el aguijón? Y esta frase significa, en otras palabras, Jesús le está diciendo: Pablo, estás perdiendo el tiempo intentando acabar conmigo, porque yo voy a ser el que te voy a tomar prisionero y llevarte a ti. Cuando le dice dura cosa, es caer en manos de él. Está hablando acerca de esto, está diciendo prácticamente: no vas a poder luchar contra mí, no vas a poder vencerme. Y cuando él lo llama, le dice: Saulo, Saulo. Lo está llamando de una forma íntima, no lo está llamando como cualquier persona, lo está llamando como un íntimo que llamaba a Dios a muchos hombres. Es la misma expresión que ocupó Jesús al morir en la cruz: Elí, Elí. Entonces esto nos lleva a nuestro segundo punto. Encontrarse con Jesús es reencontrarse con sus promesas eternas. Y mire cuál fue la respuesta de Saulo cuando él se encuentra con Jesús, o más bien cuando Jesús lo encuentra. Mire, fíjese bien, la respuesta de Saulo fue: ¿qué quieres que yo haga? Porque es imposible que alguien que haya tenido un encuentro con Jesús, es imposible que alguien que no haya conocido o experimentado el toque, la maravilla, la esencia, la gloria de Dios, no rinda su vida al Señor en adoración y lo diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es imposible que alguien que sea cristiano, que alguien que dice abrazar la fe, que cree en el sacrificio de Jesús, no diga: Señor, heme aquí, no diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es imposible que alguien que ha conocido a Jesús, que ha tenido un encuentro en medio de nuestro camino, no le diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque la primera respuesta de un cristiano que ha tenido un encuentro con Jesús es la adoración, es la rendición, es el servicio a Dios. Encontrarse con Jesús es reencontrarse con sus promesas eternas. Quien es encontrado por Jesús, su vida nunca vuelve a ser igual, hermano. Quien es encontrado por el dador de la vida, quien es encontrado por el alfa y el omega, quien es encontrado por el príncipe de paz, por este Jehová de los ejércitos, su vida nunca vuelve a ser igual.
Es imposible que mi vida vuelva a ser igual si realmente Él me ha encontrado. Ha sido encontrado por Jesús. Y nuestra vida de alguien que ha sido encontrado por Jesús, ¿sabe cómo va a ser? De un corazón de carne, o de un corazón duro, de un corazón quizás orgulloso, de un corazón quizás malvado. Él lo va a transformar y entramos en un proceso de santificación por medio del Espíritu Santo, en donde alguien que ha sido encontrado por Jesús, en alguien que realmente ha sido encontrado por la gloria de Dios, su vida va a ser una vida de humillación y una vida de adoración. Por eso yo le decía que es importante tener en cuenta cuál era el nombre de Saulo y de Pablo, porque primero Saulo significaba pedido, deseado, pero el nombre de Pablo significa humillado, significa pequeño. Por eso es el nombre que Pablo empieza a ocupar cuando empieza a predicar el Evangelio. Ya no empieza a ocupar su nombre hebreo como Saulo, sino que es conocido como Pablo, porque es el nombre que más lo caracteriza como un pequeño, como un humilde, como un humillado delante de Jesucristo, como aquel que realmente está en las manos de Jesús para llevar el Evangelio a los perdidos, a los gentiles. Políticamente era muy bueno que lo ocupara Pablo porque era un nombre romano y a él lo conocían por ese nombre. Tenía más facilidades para moverse de una región a otra región. Pero el principal motivo por el cual Saulo ocupa este nombre es porque su significado significa humillación, significa humilde. Y es la transformación que él tiene en medio de ese camino, en medio de ir hacia los perseguidores, en medio de ir a perseguir a los cristianos. Fue la transformación que tuvo por medio del Espíritu Santo, por Cristo, en ese camino a Damasco. Entonces tenemos un Saulo que es un perseguidor del camino, número 1. Número 2, tenemos a un Saulo que es encontrado por este camino, por este Jesús, en medio de sus planes. Y yo no sé, iglesia, no sé usted, hermano, cómo fue el momento en que Jesús lo llamó. Pero estoy seguro que ninguna de nuestras vidas ha sido igual desde que Cristo intervino, desde que Cristo apareció en nuestras vidas, desde que Jesús nos dio un nuevo propósito de vida, desde que Jesús realmente le dio sentido a nuestra vida. Quizás estábamos en medio de ese camino a Damasco, parados realmente sin tener esperanza, nuestra vida rota, nuestra vida quebrada, siendo esclavos del pecado, siendo esclavos del miedo, de la desesperación, de la depresión. Pero bendito día en que Jesús aparece en nuestras vidas, en medio de nuestro camino a Damasco, para encontrarnos y para realmente cambiar nuestra identidad. Y esto es lo que sucede con Saulo. Su vida ya no vuelve a ser igual, de ser un perseguidor, de ser alguien que quiere encarcelar a los cristianos. El punto número 3 termina siendo un prisionero del camino. Pablo, siendo un perseguidor de Jesús, pasa a ser encontrado por Jesús. Y quiero terminar con el siguiente punto, que pasa a ser un prisionero de Jesús. Fue llevado a Damasco y conocemos el relato que después de esto, de tener un encuentro con Jesucristo, con la gloria de Dios, Pablo quedó ciego y conocemos el relato donde llegó a Damasco, estuvo 3 días ahí ciego y Dios levanta a un hombre, a un discípulo que es Ananías y le dice a Ananías, tú tienes que ir y orar por él para que recobre la vista porque este Saulo es instrumento mío que yo lo voy a usar para poder llevar el evangelio y propagar el evangelio a los gentiles, aquellos que no tienen esperanza de salvación. Es instrumento mío y prácticamente Ananías empieza a tener un debate con Dios y le dice, ¿pero cómo voy a ir y orar por Saulo? Si este Saulo es un perseguidor, si este Saulo es alguien que nos vino a matar, si este Saulo es alguien que viene a tomarnos nosotros de esclavos y llevarnos a Jerusalén, si este Saulo es alguien que realmente quiere acabar con nosotros, con el cristianismo, con Jesús. Pero Dios le dice, instrumento mío es para poder llevar el evangelio a los gentiles. ¿Saben por qué, iglesia? Porque Dios es especialista en cambiar las historias más terribles. Él es especialista en cambiar los corazones más malvados y transformarlos. Él es especialista en cambiar las historias que quizás no tienen solución para los médicos, quizás no tienen solución para nosotros, pero Él es especialista en cambiar los corazones duros, en cambiar los corazones quizás malvados, los corazones orgullosos y en transformar. Y si no fuera así, ninguno de nosotros estaría el de hoy en este lugar. Y Ananías tiene este conflicto, le dice, pero ¿cómo Dios voy a ir y voy a orar por Saulo si él es un perseguidor? Él nos quiere matar. Y Dios le dice, tú tienes que ir porque este es mi instrumento.
Y a veces, iglesia, muchas veces nosotros caemos como Ananías porque pensamos realmente que Dios no puede usar a esa persona, que Dios, ¿cómo va a transformar ese borracho? ¿Cómo Dios va a transformar este drogadicto? ¿Cómo ese que estaba parado hace una semana allá en una esquina, quizás esa mujer vendiendo su cuerpo, ahora es cristiana? Pero ¿cómo es posible de que él era un alcohólico y ahora está en una iglesia? Pero ¿cómo es posible que antes era quizás un adúltero, como un fornicario, un asesino? ¿Y cómo es posible que pueda estar acá? Pero Dios es especialista en cambiar las historias de los hombres. Dios es especialista en cambiar los finales. Y es cosa de que nosotros veamos cuál fue nuestro inicio. Y nuestro inicio era una vida sin Cristo, separado de Él, condenados a una muerte eterna, a una perdición eterna. Pero bendito día en que Jesús aparece en medio de nuestro camino hacia Damasco. Interviene en nuestra vida y nos trae esperanza. Número 3, Saulo siendo un prisionero del camino. Wow, y esto me encanta, es maravilloso, porque sus intenciones eran ir a Damasco y traer prisioneros. Pero no se dio cuenta que el que llegó prisionero a Jerusalén fue mismo Pablo. Fue encarcelado por el Espíritu Santo. Fue tomado como un prisionero. Enseguida, en el versículo 20, enseguida predicaban a Cristo. Miren la transformación que tuvo este hombre. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Yo me pongo a pensar un momento y digo, ¿cómo alguien que quería exterminar a los cristianos ahora empieza a predicar a Jesucristo? Por eso yo le decía, iglesia, alguien que ha tenido un encuentro con Jesús, alguien que realmente ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, su vida no puede ser igual. De él va a radiar Jesucristo, de él va a radiar compartir de Jesús donde quiera que yo esté. Y Pablo enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, este es el Hijo de Dios. Y hablaba como alguien que había experimentado un encuentro con Jesucristo. Pero aquí pasa lo siguiente, ¿qué pasaron con algunos? Es obvio que no le creían. ¿Por qué? Porque algunos se quedaron con su testimonio de lo que había sido y no de lo que realmente era hoy en día. Versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, y esto me encanta porque él pensaba llegar a Jerusalén con muchos esclavos, pero llegó a Jerusalén él siendo un prisionero de Jesucristo. 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No es para menos, hermano, que le tuviesen miedo. Imagínense que Pablo llega a la iglesia el día de hoy, o un general. Imagínense que Hitler u otro general llega aquí y se empieza a congregar a los días después de haber sido un perseguidor. Yo creo que más de alguno diría, a este hay que sacarlo, a este hay que matarlo. Pero pastor, ¿cómo llegó esta persona acá? Pero ¿cómo si es un perseguidor? No es raro de que estos cristianos le tenían miedo, hasta los mismos discípulos. 26, trataban de juntarse con los discípulos, pero tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual se le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí Bernabé le empieza a contar y empieza a decir, en otras palabras, chiquillos, discípulos, realmente él tuvo un encuentro con Jesucristo. 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Versículo 29, y hablando denodamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿Sabe lo que pasa, iglesia? Que la transformación de una vida en Cristo, muchas veces va a ser molesto para otras personas. El mismo Pablo ahora empieza a experimentar la persecución. El mismo Pablo ahora empieza a experimentar de que le tengan miedo, y es completamente válido. Y el mismo Pablo empieza ahora a vivir una vida de un perseguidor, a tener una vida de un perseguido. El mismo Pablo ahora empieza a vivir una vida realmente en donde empieza a ser un esclavo de Jesucristo, en donde quizás no era el camino de rosas, porque muchas veces el cristianismo hemos vendido el evangelio como el camino de rosas, sin dificultades, sin problemas, sin nada de eso, pero no es así. Por eso que cuando Jesús, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo vencí al mundo.
Y Pablo se empieza a empapar de esto. Pablo se empieza a empapar de la gloria de Jesucristo. Se empieza a empapar de que realmente Él era su Salvador, que Él realmente era el Mesías. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Fue a buscar a cristianos a Damasco para traerlos encarcelados, pero no se dio cuenta que el que llegó preso siendo esclavo de Jesucristo fue el mismo Pablo. Porque una vida, hermanos, que ha tenido un encuentro con Jesús, una vida que ha tenido una transformación que Jesús no vuelve a ser igual. La vida de un prisionero, de un esclavo de Cristo, es más bien como un siervo de Él. Alguien podría decir, pero Felipe, ¿cómo Pablo ahora un esclavo anda encarcelado? Sino que usa esta expresión para decir que él estaba sujeto a su rey, que era Cristo. Él dice que era un esclavo, que era un prisionero, pero en otras palabras era un siervo de Él. Su vida no vivía conforme a sus placeres, su vida ya no vivía conforme quizás a lo que Él pensaba, sino que su vida ahora empezaba a vivir conforme a lo que este camino que Jesús había dicho en su vida. Por eso en Romanos 1 dice, yo Pablo, esclavo de Cristo. Fíjese bien cómo se declara él, yo esclavo de Cristo. En otras palabras, yo siervo de Cristo. En Filipenses 1:1 dice, saludos de Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo. En Efesios 6:6, como esclavos de Cristo. ¿Qué pasa en la mente de alguien que es un perseguidor de Jesucristo a decir yo soy un esclavo de Cristo? Y sabe, iglesia, esa era nuestra condición sin Jesús en nuestras vidas. Nuestra condición separados de Jesucristo por causa del pecado era completamente lejos de Él. Estábamos como Pablo, ciegos en medio de un camino rumbo a Damasco, intentando hacer nuestra vida, intentando resolver nuestros asuntos. Pero cuando nosotros íbamos en una dirección, fue bendito el día en que Jesús aparece en nuestras vidas. Bendito el día en que Jesús trae luz a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, saca la venda de nuestros ojos y podemos contemplar toda su gloria, toda su majestad. Podemos contemplar cada una de las maravillas de Dios. Y eso es lo que vivió Pablo. Por eso fue tanto que él empezó a predicar de este Jesús. Empezó a predicar y compartir con los gentiles de esta buena noticia del Evangelio. Pero eso no fue fácil. Fue encarcelado, fue prisionero. ¿Y saben cómo terminó sus días? Como un mártir, encarcelado y decapitado. Wow, y si yo pregunto el día de hoy, ¿estaríamos dispuestos a eso por Cristo? Yo no sé si estaríamos dispuestos mucho el día de hoy a poner nuestra cabeza por causa de Jesucristo. Pero un verdadero esclavo, preso de Jesucristo, su vida ya no va a ser igual. Dice la palabra del Señor que el pecado enseñoreaba sobre nosotros. Estábamos presos bajo la esclavitud del pecado. Pero cuando viene Jesús a nuestras vidas, Él nos da sentido, Él nos da propósito y ya no pasamos a ser esclavos del pecado, ya no se enseñorea el pecado de nosotros, sino que el día de hoy tenemos una lucha en contra de ese pecado, pero la vamos venciendo día a día por medio del Espíritu Santo. Es por eso, hermano, que no vamos a estar exentos a problemas, a tribulaciones, sino que en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestros problemas, Cristo es el que se perfecciona en nuestra debilidad. Cristo es el que está en medio de nuestro quebranto. Cristo es el que está en medio de nuestro dolor. Y ese Jesús, ya no somos esclavos del pecado, ya pasamos a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es maravilloso ver cómo Pablo ahora se declara y dice, yo esclavo de Jesucristo, yo siervo. Yo no sé cómo hoy día usted se considera. No sé si el día de hoy usted puede decir, gracias Jesús, gracias Señor, porque mi vida iba hacia Damasco sin rumbo, pero me llevaste de regreso hacia Jerusalén. Gracias Señor, porque yo en medio del camino estaba, pero apareciste en mi vida y le diste sentido a todo lo que hago. ¿Cómo es la vida de un prisionero de Cristo? La vida de un prisionero de Cristo es alguien obediente a su palabra, es alguien dependiente del Espíritu Santo, es alguien que tiene una vida de devoción y servicio al cuerpo de Cristo, es alguien que se goza en la dificultad, es alguien que se fortalece en las pruebas, es alguien que canta himnos en medio de sus dolores y su quebranto. Es por eso que Pablo, cuando está en prisión, ¿sabe lo que hace? Empieza a cantar himnos. Porque él tenía clara la película. Él tenía clara cuál era su vida y su condición ciego sin Jesús y cuál era su vida con Cristo. Una vida de un prisionero de Cristo canta himnos en medio de sus tormentas, en medio de la medianoche.
Un prisionero de Cristo vive conforme a su propósito. Un prisionero de Cristo comparte la buena noticia con aquellos que no la tienen. Un prisionero de Cristo vive y transmite las verdades del Evangelio. Un prisionero de Cristo, hermano, se le nota. Se le va a notar aquel que es un prisionero de Cristo. Alguien que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Se le va a notar. Quiero terminar con el siguiente pasaje, la siguiente cita. 2 Corintios 4:7 dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desamparados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y muchas veces este versículo simboliza tan bien nuestras vidas, querido hermano. Pero cuando nosotros pensamos que a veces estamos derribados, que a veces que estamos destruidos, que a veces realmente no tiene sentido nuestra vida, que ya no tiene propósito, realmente nosotros deberíamos acordarnos y decir, como Pablo, realmente estoy afligido, mas no desesperado. Estoy pasando momentos difíciles, pero no estoy devastado. Estoy viviendo quizás problemas, quizás en mi familia, problemas quizás de emociones amorosos, quizás estoy viviendo problemas laborales, pero no estoy desesperado. ¿Por qué? Porque la esperanza en Jesucristo nos da propósito, y era lo que a Pablo le dio propósito. Por eso Pablo empezó a vivir sus últimos días no como Saulo, empezó a vivir sus días como Pablo, como un humilde, como un humillado. Y si nosotros volvemos al primer versículo del capítulo 9, dice: y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Ese era el plan de Saulo en ese momento, llevar preso a la gente. Pero no se dio cuenta que el que llegó preso a Jerusalén fue Pablo. El día de hoy, iglesia, me gustaría que pudiésemos orar y agradecer al Señor. Por medio de este capítulo podemos ver una transformación gloriosa de la vida de un hombre que quizás para muchos era el más grande miedo. Pero Dios fue especialista en cambiar los corazones más difíciles. El último versículo de este pasaje en relación a Pablo dice que la iglesia en ese momento comenzó a tener paz en Judea, en Samaria, y comenzaron a tener paz. Dios no solamente transformó de la vida de un hombre para compartir y propagar el evangelio a las personas. ¿Sabe lo que hizo también? Llevó paz a la iglesia que estaba siendo perseguida. El día de hoy, hermanos, yo no sé cuál sea nuestra condición. Yo no sé cómo está viviendo usted como esclavo prisionero de Cristo. Yo no sé si realmente Jesús se está perfeccionando en medio de su debilidad, o realmente quizás se siente que Jesús lo abandonó. Pero yo le quiero decir el día de hoy, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestro camino, en medio de nuestra quebranto, en medio de los días con nubes negras, en medio de los días con lluvia, con tormenta, es ahí donde Él se perfecciona, es ahí donde Él realmente se perfecciona en nuestra debilidad. Y es el motivo el día de hoy de agradecer al Señor, de rendir nuestros corazones delante de Él, porque nuestra vida era una vida ciega sin Cristo. Pero bendito fue el día en que Jesús aparece en nuestras vidas, nos da propósito para poder seguir viviendo y proclamar sus verdades el día de hoy. Bendito día. Yo no sé si usted quiere darle gracias al Señor porque Él transformó su corazón, porque Él transformó su vida y porque lo ha sacado de tinieblas a una luz admirable. Me gustaría que se pudiese poner en pie. Vamos a orar y agradecer al Señor por su palabra el día de hoy. Quizás antes de orar, dígale al Señor, quizás, amado Dios, estoy enfrentando distintos momentos en mi vida. Señor, me gustaría ser un prisionero de ti, que tú gobiernes mi corazón, que tú señorees cada área de mi vida. Estamos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores.
estamos delante de aquel que suple cada necesidad y llena nuestros corazones. Vamos a orar delante de Él. Amado Dios, queremos agradecerte primeramente, Señor, por tu infinita bondad y tu infinita misericordia, Señor, para nuestras vidas. Amado Dios, somos Señor, tan bienaventurados, tan afortunados, Dios. Somos tan dichosos por poder experimentar, Señor, el toque, Señor, tuyo. Gracias, Señor, porque nuestras vidas, cuando iban rumbo a Damasco, Señor, tú las transformaste y le diste sentido hacia esa Jerusalén, Señor, celestial. Gracias, amado Dios, porque en medio de nuestros mayores quebrantos, Señor, tú, Señor, vivificas nuestro espíritu, Señor. Tú enciendes nuestro corazón para poder cantar, Señor, en medio de las noches, Señor, más oscuras. Señor, yo quiero orar de forma especial, Señor, por la iglesia, Señor, esta iglesia local, Señor, para que tú nos puedas fortalecer cada día más, para que tú realmente puedas ser, Señor, nuestro escudo, Señor, en momentos difíciles. Señor, yo oro para que tú puedas ser nuestro amparo en medio de las tribulaciones. Señor, gracias porque tú eres el protector de los defensos, de aquellos que están débiles, Señor. Tú eres, Señor, el amparo de las viudas, de los huérfanos, Señor. Eres el escudo de aquellos que no tienen escudo, Señor. Eres la fortaleza de aquellos que no tienen fortaleza. Señor, ayúdanos, amado Dios, a ver, Señor, la vida de este hombre, de Pablo, y poder, Señor, aplicar a nuestras vidas, Señor. No quedarnos simplemente como personas que hablen de lo que hiciste, Señor, sino que mueve nuestros corazones para, Señor, propagar, Señor, para llevar esta noticia del reino de los cielos a aquellos que la necesitan. Señor, guía nuestros pasos, Señor, endereza nuestras sendas, Señor. Danos de tu fortaleza, Señor, endereza nuestro camino, Señor. Cuando nuestro camino, Señor, esté, Señor, desviado, Señor, endereza nuestras sendas, Señor, nuestro camino, Señor. Gracias porque tú eres el camino por el cual podemos andar el día de hoy. Señor, queremos rendir nuestros corazones y queremos rendir nuestra vida, Señor, para ti, Señor. Que ese sea nuestro mayor anhelo, que ese sea nuestro mayor deseo el día de hoy. Adorarte, Señor, y exaltarte por lo que tú has hecho. Amado Dios, te damos gracias, infinitas gracias. Y todo esto, amado Dios, te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro fiel Salvador.